Ahora hay reacción del ministro de Educación Morgan Quero sobre sus polémicos dichos, señalando que los derechos humanos no son para las ratas. Lo hace en la red social X, en su cuenta personal. A ver, leemos al ministro de Educación. En el contexto de mi participación en el sexto CER en Piura, declaré sobre el debate en torno a la pena de muerte en contra de los violadores. Una reportera me consultó sobre los derechos humanos y supuse que se refería al tema de la pena de muerte. Dice más el ministro, tiene una segunda declaración en la red social X que la puedo leer. Dice: lamento profundamente la confusión generada. Mi respuesta estuvo dirigida exclusivamente a condenar a quienes cometen crímenes atroces contra nuestros niños y niñas. Y en un tercer mensaje dice Morgan Quero: reafirmo mi compromiso con los derechos humanos, pilares de nuestra sociedad, pero con igual firmeza condeno los crímenes de agresión sexual y violencia contra menores, ¿no? A ver, ¿qué opinan sobre esta aclaración que ha querido hacer el ministro Morgan Quero, que dice que estaba participando en Piura, en el CER, que me imagino debe ser una reunión o consejo de educación regional, y en torno al debate de la pena de muerte, una reportera le consultó sobre los fallecidos en las protestas? La pregunta es clarísima. Y dice el ministro: supuse que se refería al tema de la pena de muerte. Claro, ¿quién podría no escuchar a esa periodista? Porque me parece que queda claro en el video el tema al que se refiere la reportera, ¿no? Eso está casi por descontado. La situación ahora creo que es de crisis en el puesto del ministro de Educación, porque no solo porque la Defensoría ha pedido su inmediata destitución, sino porque vamos a ver cómo reacciona el Congreso con un ministro que, ya les digo, tuvo un dislate similar en junio de este año, cuando tuvo que pedir disculpas, ofrecer disculpas a la comunidad aguajún. Estamos siguiendo en vivo la información, les decía esos dos mensajes de Quero. Lo paso para que podamos mostrar en pantalla lo de el mensaje de Quero, el segundo mensaje, donde dice: lamento profundamente. A ver, vamos a intentar poner esto. A ver, tenemos al ministro de Educación entonces, al señor Morgan Quero, en la línea telefónica. Ministro, muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, Santiago, un gusto saludarte a ti y al auditorio de Latina. Ministro, es importante preguntarle qué pasó por su cabeza para dar esta declaración, tan lamentable declaración, que en este momento está generando pedidos de inmediata destitución en su contra. Gracias, Santiago, por darme la oportunidad de aclarar esta desafortunada situación, porque yo estaba declarando sobre el tema de la pena de muerte en contra de violadores, de menores. Creo que hay un poco de eco. Vamos a corregir ese audio, sí. Gracias, Santiago. Y en este contexto estábamos transitando hacia una zona externa después de inaugurar el Consejo de Estado Regional, y no escuché toda la pregunta. Supuse que era sobre el tema de los derechos humanos para los violadores, y por eso respondo de esa forma tan contundente, en contra de poder abordar el tema de las violaciones en contra de nuestros menores a partir de la defensa de los derechos humanos. Pero eso fue ministro, lo que la pregunta de sucedió, la colega, aunque se oye en el audio de la grabación, y yo no oigo porque los audios están, digamos, separados, pues no estoy cerca de la periodista, ella está un poco más alejada y no logro oír toda la pregunta.
supuse que era el mismo contexto que el que nos había llevado a ese diálogo con los demás reporteros. O sea, usted nos dice, ministro, que no escuchó a la periodista de La República cuando textualmente le dijo el gobierno no hizo ningún pronunciamiento sobre las muertes en las protestas ayer 10 de diciembre, que era el Día de los Derechos Humanos. Correcto, Santiago. Y ahora, supuse ministro, que era en la continuidad de la temática que habíamos abordado con los demás periodistas sobre la pena de muerte en contra de los violadores a menores. ¿Y no cree que esto merece unas disculpas públicas para los familiares de los fallecidos que hayan podido sentirse aludidos con esta expresión de ratas? No, disculpas públicas, por supuesto que sí. Mi respeto irrestricto a los derechos humanos, que son un principio fundamental de nuestra democracia, y por supuesto no tiene nada que ver esa declaración sobre los lamentables acontecimientos que se dieron en el país a fines del 22 y principios del 23. Simplemente quiero reiterar que hay que ser muy firmes en contra de cualquier tipo de violación que tengan nuestros menores y cualquier atentado hacia su integridad física, psicológica y personal. Todos los días nosotros desde el Ministerio de Educación hemos enfrentado una situación muy delicada de acoso sexual en contra de estudiantes por parte de supuesto personal administrativo y algunos malos docentes. Hemos separado a 603 docentes que tenían sentencia, Santiago, por violación, por terrorismo o por homicidio. Y por eso el abominable crimen al que hemos sido testigos todos gracias a los medios de comunicación hace unos días, ha planteado la necesidad de que el gobierno pueda tomar acciones mucho más claras y drásticas previo a un debate público que requiere nuestro país. Ahora, ministro, cuando usted habla de esta situación, de los abusos y las violaciones cometidas contra menores en nuestro país, es imposible no recordar el anterior lapsus que tuvo en junio de este año cuando calificó de prácticas culturales el tema de las violaciones en la comunidad aguajún. Este es su segundo lapsus en un tema tan complejo, ministro. ¿Cómo lo ve? Santiago, te reitero, justamente, es un lapsus que yo tengo los principios claros en relación a la defensa de nuestros niños y de nuestras niñas, y que vamos a luchar para que se pueda encontrar la vía rápida para sancionar de manera mucho más drástica a estos violadores, que además han ido hasta el asesinato, el homicidio de niños y niñas. Esto es algo muy triste, algo muy lamentable, y quiero reiterarte mi respeto a los derechos humanos. No tiene nada que ver esa declaración con lo sucedido a fines del 22 y principios del 23, y así se lo hice saber también a la reportera, con quien pude aclarar también posteriormente ese momento. Ahora, ministro Quero, la Defensoría del Pueblo expresa su total rechazo y exige su inmediata destitución, y en el Congreso la bancada Podemos pide que usted sea interpelado. Bueno, te reitero, creo que tenemos que abordar el debate de manera muy seria para afirmar la soberanía del Perú en relación a la forma en que va a sancionar desde el Estado y con la sociedad a aquellos que han desencadenado una atrocidad tras otra en relación a estas violaciones en contra de los menores, y que ha terminado también, lamentablemente, en asesinatos y homicidios. Ahora, pero ministro, le estoy diciendo que una institución como la Defensoría del Pueblo, que trabaja en estos casos, que a veces es una de las únicas instituciones que apoya a las familias que sufren estas desgracias, está diciendo el ministro no tiene que seguir en su cargo. ¿Usted Santiago, está pensando o justamente evaluando que su declaración lo pone en una situación que algunos califican de insostenible? El audio que está siendo reproducido se oye en el video, pero en el momento en que estamos en ese
proceso de entrevista, yo no puedo oír lo que está diciendo la periodista, y no puedo oír porque hay un barullo, porque estamos cruzando de una zona interna en el Consejo de Estado Regional a la zona del patio, y en ese tránsito no se logra oír la pregunta. Por eso pido disculpas si ustedes consideran que se ha afectado la dignidad de las personas y de los familiares. En ningún momento me he referido a los familiares de las víctimas. Supuse que era una alusión a los derechos humanos de los violadores. O sea, usted ya tenía la respuesta, la frase lista para soltar y no se detuvo a escuchar a una reportera. No es que no me detuviera, sino que en el andar escuché una parte de la pregunta cuando estábamos en la zona interior del Consejo de Estado Regional, y al transitar hacia afuera ya no escuché todo el complemento de la pregunta de la periodista. Supuse que era la continuidad del tema que nos había llevado a los demás reporteros a abordar el tema de la pena de muerte. Bueno, ministro Morgan Quero, lo que estamos viendo en este momento solo son reacciones de críticas y rechazo a su declaración, pero entrando al tema de la pena de muerte, ¿le parece a usted que va a resolver la situación que viven niños y niñas en nuestro país? 21.000 casos de abuso el año pasado. ¿Es una propuesta realista la pena de muerte, ministro Quero? Yo creo que tenemos que reflexionar y dialogar como sociedad para sancionar con penas más drásticas. Todos los días nos enfrentamos en nuestras escuelas, lamentablemente, a una mayor cantidad de denuncias que tienen que ver con esta problemática social, que es muy seria y que tenemos que enfrentar como sociedad y como Estado. Y en ese camino vamos a tratar de aclarar los puntos de vista de unos y otros para afirmar nuestra decisión de que es importante poner sanciones más duras para evitar estas situaciones críticas. Correcto. Y por supuesto que degradan la condición humana. Ahora, pero ministro, ¿por dónde va la fórmula legal para sacar adelante la pena de muerte contra violadores? ¿Va por modificar el Código Penal? ¿Va por salirse del Pacto de San José? ¿Por dónde va esa salida? Y algunos dicen, este gobierno no va a llegar a ver la realidad de eso, de romper un tratado internacional. ¿Qué piensa de eso? Muchos dicen es una propuesta lanzada para desviar la atención. No, para nada. Justamente es algo que lastima a la sociedad peruana, es algo que enluta a nuestras familias, que genera zozobra entre nuestros niños y nuestras niñas, y que además ensombrece a la familia magisterial. Tenemos que ser muy responsables y avanzar en una serie de propuestas. Hay proyectos de ley que están en el Congreso y seguramente el Ejecutivo tomará decisiones y acciones en relación a esas propuestas que permitirán encontrar una solución para tener sanciones mucho más drásticas que generen un freno a esta violencia irracional en contra de nuestros niños y nuestras niñas. Algo que suena a largo plazo. No necesariamente, puede ser algo muy rápido. Yo creo que sí se puede lograr un consenso porque existe una cierrafilas en distintos sectores de nuestra sociedad en torno a la condena y a la sanción que merecen los violadores y los asesinos de niños. Correcto. Ministro de Educación Morgan Quero con nosotros precisando esta declaración. Ministro, gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Un saludo al auditorio. Gracias a ti. Complicadísima esta situación, amigos. Es a veces increíble ver cómo una persona que está en el cargo emite una declaración y después tiene que hacer esto, ¿no? Intentar aclarar la posición. El ministro dice que no escuchó la respuesta de la periodista. La verdad que también un político que hoy por hoy no sepa que cada palabra suya está grabada y puede ser publicada en internet, allí es donde hay que tener ese peso, ese gravitas, ¿no? Para declarar lo que se debe declarar y no tener este segundo lapsus del ministro de Educación, ¿no?
Wow, qué tema, amigos, ¿ah? Qué tema. La verdad que el tema de la pena de muerte es un debate tan espinoso que fue el contexto para que el ministro cometa esta equivocación, como dice él.